Agradecerles por permitirnos venir una vez más y estar entre ustedes otra vez. The last time we were here was a real blessing, and this time we're just excited about what God's going to do. La última vez que estuvimos con ustedes fue una gran bendición y ahora estamos muy emocionados con lo que el Señor va a hacer en esta semana. We bring you greetings from the United States. The team is from many different states and many different churches. Nosotros traemos muchos saludos de Estados Unidos. El equipo está representando distintas iglesias de distintos estados allá en Estados Unidos. We're so thankful that we can come to a church where what is going on here is going on back in our churches. Nosotros estamos muy contentos de poder venir a una iglesia donde lo que está ocurriendo aquí en esta iglesia también está ocurriendo en nuestras iglesias. The singing, the intensity, the way things are done are exactly what we're used to. Los cánticos, la intensidad con la que cantamos, la manera en la que estamos haciendo las cosas aquí, es la misma manera en que nosotros hacemos las cosas allá en nuestras iglesias. We want to say thank you to your pastors. Así que queremos también agradecer a sus pastores. We are so thankful to be able to work with men and women of like mind. Estamos muy agradecidos de poder trabajar con hombres y mujeres que tienen una misma mente que nosotros. And this is a true Baptist church. Y esta es una iglesia bautista verdadera. When we started, there were a few. Cuando iniciamos éramos pocos. Now the place is full. Ahora el lugar está lleno. This is Baptist all the way. Así son los bautistas en todas partes. I understand the two who stood were from Massachusetts. Yes, they live in Massachusetts. What town? ¿En qué parte? Well, you know, you can't speak English. Él está diciendo que Juan Miguel y Maite ahora mismo están viviendo en Massachusetts. What town did ¿De you dónde es? Marlboro? Okay. I was just in Westport. I was just preaching there. Él estaba en una ciudad cerca de donde están ahí Juan Miguel y Maite en Massachusetts. It's cold. Y hace in bastante Massachusetts. frío allá. Un poquito más que aquí. Just a little bit more than here. I'd like for you to take your Bibles this morning, please, and turn to Romans chapter 10. Me gustaría por favor que abran sus Biblias en esta mañana en Romanos capítulo 10. I am so thankful that today I can report to you that the church is alive and doing well all over the world. Yo estoy muy contento en esta mañana de poder decirles a ustedes que la iglesia está muy viva y está muy bien en todas partes del mundo. I am so glad that I can tell you that Jesus is still saving people around the globe. Yo estoy muy contento de poder decirles en esta mañana que Jesús está salvando personas todavía en todas partes del mundo. This morning, if you take all of the various activities that mankind is doing, Esta mañana, si usted toma todas las actividades que los hombres están haciendo ahora mismo and compare it to the millions that are in church, y lo compara con los millones de personas que están en la iglesia, it's unbelievable how many more people are in church. es increíble cuántas más personas hay en la iglesia. All of the ball fields around the world, Muchos de los estadios de pelota en todo el mundo, all the centers of culture, todos los centros de cultura en todo el mundo, the church outdoes them all. la iglesia reúne un mayor número de personas que todos esos lugares. Jesus saves. Jesús salva. In the Philippines, they've already had church. En las Filipinas ya tuvieron iglesia en el día de hoy. But here this morning in our hemisphere, in South America, Latin America, and all of North America, people are worshiping God. Pero de este lado del mundo, aquí en República Dominicana, en Sudamérica, en Latinoamérica, en América del Norte también, ahora hay mucha gente que está reunida también adorando al Señor. Why is that so? ¿Por qué es eso? Simply because Jesus came and He died for every man on the face of the earth. Simplemente porque Cristo vino a esta tierra y murió por nosotros. In Romans chapter 10, I would like for you to look at verse 13. En Romanos capítulo 10, el versículo 13, me gustaría que vieran este versículo.
For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. That is not a possibility, that is a reality. Eso no es una posibilidad, eso es una realidad. If you're here today and you have trusted Jesus Christ, you are saved. Si en esta mañana tú te encuentras aquí y has confiado ya en Cristo Jesús, tú eres una persona salva. There are no questions to be answered other than the question you answered when you prayed and asked Jesus to save you. No hay ninguna pregunta más que hacer. La única pregunta importante fue aquella en la que tú respondiste cuando oraste al Señor y le pediste a Él que te salvara. Paul goes on to write, Pablo sigue diciendo en este pasaje, how shall they call on him in whom they have not believed? ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? And how shall they believe in him of whom they have not heard? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? And how shall they hear without a preacher? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? And how shall they preach except they be sent? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. You see, without the preaching of the Word of God, people cannot know the message from God that Jesus saves. Usted ve, sin la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo, la gente no puede saber cómo va a ser salva. This morning I want to discuss with you some very important concepts from the idea of Jesus saves. En esta mañana yo quiero compartir con ustedes algunos conceptos importantes de esta declaración de que Jesús salva. This week we hope to solve a lot of the problems concerning the preaching of the gospel because we're going to do it. Esta semana nosotros vamos a aportar en esto de predicar la palabra porque nosotros vamos a eso, hemos venido a esto. We came here to help people physically and we will do that. Nosotros hemos venido con el propósito de ayudar a la gente en cuanto a su salud y vamos a hacer eso. But we will not fail to preach Pero the word of nosotros God. no vamos a dejar de predicar la palabra de Dios. Because it is by the foolishness of preaching that people come to a saving knowledge of Christ. Porque es por medio de la locura de la predicación que la gente viene a un conocimiento de la salvación en Cristo Jesús. Why do we preach? ¿Por qué predicamos? Look at verse 17. Mira el versículo 17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. But I say, have they not heard? Pero digo, ¿no han oído? Yes, verily, their sound went into all the earth, and their words unto the ends of the world. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Where does the gospel go? ¿A dónde es que va el evangelio? We don't know, do we? Nosotros no sabemos con certeza, ¿verdad? Do you believe in your heart that God Almighty reaches every person with the gospel? ¿Tú crees en tu corazón que Dios Todopoderoso llega a todas las personas con su evangelio? Do you believe that it is possible that God would have established a program of preaching and then not sent the word to everyone around the world? ¿Tú crees que es posible que Dios haya planificado que la salvación sea por medio de este programa de predicación y que entonces no se haya encargado también de enviar suficientes personas para llevar ese evangelio? Is it possible that there is someone today in this world who will die never having heard the gospel one time? ¿Será posible que haya alguna persona en este mundo que se muera sin haber escuchado el evangelio por lo menos una vez? There are some people who believe that that is very possible. Hay personas que piensan que esto es muy probable. I was reading a person who has a very limited view of salvation. Yo estaba leyendo a un comentario de una persona que tiene una visión limitada de la salvación. He was considered one of the greatest theologians that ever lived. Él fue considerado uno de los grandes teólogos que jamás ha vivido.
He lived in Geneva, Switzerland. Él vivió en la ciudad de Ginebra, en Suiza. And this is what he said. Y esto es lo que él dice. The covenant of life, that's talking about the gospel and life eternal, El pacto de vida, y esto refiriéndose acerca del Evangelio y de la vida eterna por medio del Evangelio, is not preached equally to all. no es predicada de manera igual a todas las personas. And among those to whom it is preached, Y a aquellos a quien el Evangelio les es predicado, does not always meet with the same reception. no todos lo reciben de la misma manera. Do you believe that? ¿Tú crees que eso es así? I do not. Yo no creo que sea así. I choose not to believe that because of what I believe the scriptures teaches. Yo escojo no creer esto por lo que entiendo que la Biblia enseña. This writer went on to say, Este escritor siguió diciendo, this diversity displays the unsearchable depth of the divine judgment. esta diversidad en la predicación manifiesta el juicio indescriptible en la sabiduría de Dios. And is without doubt subordinate to God's purpose of eternal election. Y sin lugar a dudas está subordinado, está por debajo al plan eterno de la elección de Dios. Now let's make this very simple because those are theological words. Ahora vamos a hacer esto un poco más sencillo porque son palabras teológicas. This theologian believed that God chose some for heaven and chose some people to go to hell. Este teólogo entendía que Dios había escogido a algunas personas para ir al cielo y otras personas para ir al infierno. And he supports that opinion by the fact that not everyone will have an opportunity to hear the gospel. Y él para sustentar esto dice que no todo el mundo va a tener la oportunidad de escuchar el evangelio. He says this is the only explanation. Esta es la única explicación para esto, dice este teólogo. Because you see, what we don't know with our eyes and ears could not happen. Porque tú ves lo que nosotros no conocemos con nuestros ojos y nuestros oídos, entonces esto no pudo haber pasado. Just because we can't experience everybody hearing the gospel, then everybody must not hear the gospel. Solo porque nosotros no podamos ver que todo el mundo está escuchando el evangelio, no significa que eso no esté ocurriendo. My son was talking with a pastor, Mi hijo estuvo hablando con un pastor and he said to the pastor, "Pastor, do you believe everyone's going to hear the gospel?" y él le preguntó, pastor, ¿usted cree que todo el mundo va a escuchar el evangelio? And the pastor went silent all of a sudden. Y el pastor se quedó en silencio de repente. And the pastor looked at him and said, "No, I do not believe everyone will hear the gospel." Y el pastor le dijo, no, mira, yo realmente no creo que todo el mundo va a tener la oportunidad de escuchar el evangelio. I want you to understand something about Operation Renewed Hope. Yo quiero que ustedes entiendan algo acerca de nuestro ministerio, el Ministerio de Operación Esperanza Renovada. We believe that Jesus died for all. Nosotros creemos que Cristo murió por todos, He died for all the people. que Él murió por Inside por todas las personas aquí en Santo Domingo, He died for all the people in the Dominican Republic. que Él murió por todas las personas en la República Dominicana. He died for the people in the United States. Él murió por las personas de Estados Unidos. And we believe that part of that dying was the spreading of the message. Y nosotros entendemos que parte de ese plan es el esparcimiento, es el regar el evangelio. Titus, Tito, in the first two verses, en los primeros 2 versículos, says that God dice que Dios designed eternal life, diseñó la vida eterna and in due time y que en su debido tiempo committed that message to preaching, entregó ese mensaje a la predicación. so there can be no idea that the most wonderful message on the face of the earth De forma tal que no hubiese ninguna manera de que el mensaje más glorioso en toda la faz de la tierra could be given to an inferior way of giving it out. se pudiera dar de una manera inferior a otras personas. This theologian, Este teólogo, in an effort to present a austere, vengeful God, en un esfuerzo tal vez de presentar a un Dios austero,
assumes a fact that is not in evidence. asume el hecho de que no hay evidencia. He teaches for fact that not everyone will have opportunity to hear the gospel. Él enseña como una verdad de que no todos tendrán la oportunidad de escuchar el Evangelio. No one can say that. Ninguna persona puede decir eso. He says that not everyone will hear equally. Él dice que, este teólogo dice que ninguna persona va a escuchar de la misma manera. No one can say that. Y ninguna persona puede decir eso con absoluta certeza. If this assumption is correct, Si esto que él plantea es correcto, then many people will be born on the face of this earth and they will die having never known that Jesus died for them. si esto es así, entonces millones de personas van a nacer y nunca a lo largo de su vida tendrán la oportunidad de escuchar que Jesús vino a salvarles. Now, why do people not understand the preaching of God's word? Ahora, ¿por qué es que la gente no entiende la predicación de la palabra de Dios? Because in their own being and their lack of ability to see everything at one time, they make themselves God. Porque en su propio ser y en su manera limitada de entender los planes del Señor, ellos se hacen a sí mismos Dios. But God does not have this stress. Pero Dios no tiene por qué preocuparse. God is in control of the message, Dios está en control del mensaje, the preaching, de la predicación and the scope of the preaching. y también del alcance de esa predicación. We must deal with the scriptures overall to understand that every man will hear the gospel. Nosotros debemos tratar de entender la palabra de Dios para ver cómo la palabra de Dios nos enseña que todos los hombres van a escuchar el Evangelio. You say, how can that be? Y usted puede preguntar, ¿y cómo eso va a ser posible? Because God said that the message goes throughout the world. Porque Dios dice que el mensaje irá a lo largo de todo el mundo. Now, I want you to look at some verses in the Bible with me, and if you would like to turn to these verses, that would be fine, and mark these verses. Ahora yo quiero que usted, si tiene la facilidad de buscar estos versículos, me acompañe para leer estas citas bíblicas y también si puede marcarlos o resaltarlos ahí en su Biblia. Why do I have the confidence to say to you this morning that every man hears the message? ¿Por qué yo tengo en esta mañana la confianza de poder decirles a ustedes que todo hombre va a escuchar el mensaje? Because the Bible and all of its information gives us complete confidence that this occurs. Porque la Biblia, a lo largo de todas las escrituras, nosotros encontramos información de que nos da esta confianza de que esto va a ocurrir. Go to Genesis chapter 14, verse 18. Vaya conmigo a Génesis, capítulo 14. Has God always been giving the message, even in the Old Testament? ¿Ha estado dando el mensaje Dios en todo momento, aún en el Antiguo Testamento? Was it only the Jews that had the message of the coming Christ? ¿O era solamente los judíos que tenían el mensaje del Mesías venidero? If the verse in Genesis 14 is correct, and I believe it is, then the answer to that is no. Si el versículo que vamos a leer aquí en Génesis 14 es verdad, entonces yo creo que la respuesta es no. In Genesis chapter 14, verse 18, and Melchizedek, king of Salem, that's Jerusalem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. Dice en el versículo 18, Génesis 14, 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. There was a priest long before there was an Aaron in Israel. Ya había un sacerdote mucho antes de que hubiese un Aarón para Israel. There was a message from God long before we understood the Jewish nation and what it represented.
Mucho antes de que existiera la nación judía y todo lo que esto representaba, ya había un mensaje de Dios. There was a parallel message of the love of God long before there was an Israel to demonstrate it. Había un mensaje paralelo del amor de Dios a lo largo de la historia para con otras naciones, al igual, mucho antes de que naciera o de que existiera Israel, la nación de Israel. God has always been giving the message. Dios siempre ha estado dando el mensaje. Look at Jonah, chapter 1. Mire Jonás, capítulo 1. Now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai. Jonás, capítulo 1, versículo 1 dice, vino palabra de Jehová. Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. For their wickedness is come up before me. Porque ha subido su maldad delante de mí. But Jonah rose up to flee unto Tarshish. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Nineveh was a city in Assyria. Nínive era una ciudad del imperio de Asiria. In those days, Assyria was directly north of Jerusalem. Y en aquellos días Asiria estaba justo al norte de Israel. They were not Jews. Ellos no eran judíos. They were a very wicked, horrible people. Ellos eran un pueblo horrible, un pueblo malvado. Jonah did not want to go there. Tanto así que Jonás no quería ir allá. So he fled to Tarshish. Así que él huyó hacia Tarsis. If there was no message of God's love, then why send Jonah to Nineveh? Si no había un mensaje del amor de Dios para con otras naciones, entonces ¿por qué enviarlo hacia Nínive? If it was only the elect in Jerusalem, Si era solamente los elegidos de Dios en Jerusalén, ¿por qué ir allá? because there have always been preachers sent to people who need to hear a message. Porque siempre ha habido predicadores enviados a llevar un mensaje a aquellos que necesitan el mensaje. Nineveh did not deserve it, but God sent a preacher. Nínive no lo merecía, pero Dios envió un predicador. Look in 1 Kings chapter 8 and verse 41. Miren primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 1. Saul is dedicating the temple that he's built. Saúl está dedicando el templo que él ha construido. One of the greatest structures in the history of Israel. Salomón estaba allí dedicando este templo, uno de los templos más hermosos en la historia de Israel. Solomon is praying, dedicating this structure. Salomón está orando, dedicando este templo. Look in verse 43. Y miren lo que dice el versículo 43. 43, yeah. Versículo 43. Hear thou in heaven thy dwelling place, Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, and do according to all that the stranger calleth to thee for. y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti. Who's the stranger? ¿Quién es el extranjero? He is the person who is not of Israel. Él es la persona que no es de Israel. The temple had value not only to Israel, but to all of the world. El templo tenía valor no solo para Israel, sino para todo el mundo. Listen to the last part of the verse. Y note lo que dice la última parte del versículo. That all people of the earth may know thy name, Para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, to fear thee as do thy people Israel. y te teman como tu pueblo Israel. The message was not limited to Israel. El mensaje no estaba limitado a Israel. There was a parallel message that was available to the unbelieving. Había un mensaje paralelo que estaba disponible para estos que no eran creyentes de otras naciones. The verse continues. Y el mensaje continúa aquí, el versículo continúa. And that they may know that this house which I have builded is called by thy name. Y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. A prayer like
that would be utterly foolish if there wasn't some reason to pray it. Una oración como esta sería totalmente incongruente o no tendría sentido si no hubiera gente que estaba predicándole a otras naciones, a otros pueblos. The stranger would hear the message of God. El extranjero iba a escuchar el mensaje de Dios. And the temple, which would house all the future sacrifices. Y el templo que iba a ser el lugar donde se iban a hacer todos estos sacrificios en el futuro. And be the house of God. Y sería en la casa de Dios. Was not just for Israel, but for the stranger across the world. Este templo no sería solo para Israel, sino aún para el extranjero, y el extranjero en sentido general, todos aquellos que no eran de Israel. So that when they prayed, their prayer would be answered. Así que cuando ellos oraban, sus oraciones también iban a ser contestadas. And men would know that this is where God dwells with his people. Y los hombres iban a conocer que era ese lugar donde estaba la morada de Dios. Acts chapter 8, Hechos capítulo 8, verses 26 through 28. 26 al 28. And the angel of the Lord spake unto Philip, saying, Arise and go toward the south unto the way that goeth down from Jerusalem unto Gaza, which is desert. Versículo 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. And he arose and went. Entonces él se levantó y fue. And behold, a man of Ethiopia, an eunuch of great authority under Candace, queen of the Ethiopians, who had the charge of all of her treasure, and had come to Jerusalem for to worship. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Philip met a man that he would deliver the gospel to, that would bring the gospel into his place in particular, and he was moved there by God. Felipe fue a encontrarse con un hombre que necesitaba escuchar el mensaje y un hombre que el Señor lo utilizaría también para llevar ese mismo mensaje a la gente de su nación. This man believed in Christ and was baptized. Este hombre dice la historia que creyó en Cristo y fue bautizado. And when this was over, Y cuando esto terminó, look at verse 39. mira el versículo 39. And when they were come up out of the water, the Spirit of the Lord caught away Philip, that the eunuch saw him no more, and he went on his way rejoicing. But Philip was found at Azotus. Go ahead. And passing through, he preached in all the cities till he came to Caesarea. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Now see the picture. Ahora miren el retrato que se nos presenta aquí. Here's a man who is a preacher of the gospel. Aquí hay un hombre que es un predicador del Evangelio. God moves him to a very important figure to give the gospel to. Dios lo mueve a él a que vaya a predicarle a una persona muy importante, Who would carry that message back into Ethiopia. quien llevaría ese mensaje de vuelta a Etiopía. This man believes. Este hombre creyó After he believes and is baptized, y luego de que creyó y fue bautizado, Philip, however it was done, was moved, and he was taken to another place immediately so that he could minister the gospel again. Felipe nos dice el pasaje aquí que fue arrebatado, no sé exactamente cómo esto sucedió, pero fue arrebatado y llevado a otra ciudad para seguir predicando el Evangelio. You say that's a miracle. Y usted podrá decir, óyeme, eso fue un milagro. When God wants the message preached, He will make it a miracle. Y la idea es que cuando Dios quiere que el mensaje sea predicado, Él va a hacer un milagro, si es necesario. You say, is that possible? Usted dirá, ¿eso es posible?
Acts chapter 10, verses 13 through 16. Hechos capítulo 10, versículos del 13 al 16. Peter is given a vision Pedro tiene una visión aquí so that he can understand that people who are not of the Jewish people can hear the gospel and believe. Pedro tiene una visión para que él pueda entender que aquellas personas que no son judíos y escuchan el evangelio y creen son salvos también. So that the gospel could go forth, God had to change Peter. Así que para que el evangelio pudiera seguir adelante, Dios tuvo que cambiar a Pedro. But not only did God change Peter's heart so he could go and preach the gospel, Pero no solo Dios cambió el corazón de Pedro para que él fuera a predicar el evangelio, but God also touched the heart of the one he was to preach to. pero Dios también tocó el corazón de aquella persona a quien él le envió a predicar. And he said, send someone to Peter. Y él le dijo a esta persona, envía a alguien para que busque a Pedro. God prepared the preacher, Dios preparó al predicador and God prepared the sinner. y Dios preparó también al pecador. And both of them got together and salvation occurred. Y los dos se juntaron y ocurrió entonces la salvación en ese momento. It is ridiculous to think that the greatest message on the face of the earth could be delivered in inferiority. Es ridículo pensar que este mensaje tan glorioso se puede predicar de una manera tan inferior. And what we can't see, Y lo que nosotros no podemos ver and what we can't hear, y lo que no podemos escuchar does not mean that it doesn't happen. no significa que no está ocurriendo. God is sending our team this week to Pedernales. Dios está enviando People can hear. esta semana a nuestro equipo hacia Pedernales para que la gente pueda escuchar. But not only that, Pero no solamente eso. Paul was headed toward the areas Pablo estaba de camino. in the east. He was going to preach. Él iba a predicar hacia el este. And God said, no, Paul, I want you to come to Macedonia, to the west. Y el Señor le dijo, Pablo, no, yo no quiero que tú vayas al este, yo quiero que tú vayas a Macedonia, al oeste. God directed the preaching of the gospel in that one moment so that the gospel went west and moved out of the east. Dios dirigió en ese momento la predicación del Evangelio para que en vez de ir al este, fuera en esa ocasión hacia el oeste con Pablo. That was a miracle. Eso fue un milagro también. It was a vision. Fue una visión que tuvo. And yet today, you and I enjoy the gospel because that Macedonian call took place. Y hoy en día tú y yo podemos disfrutar del Evangelio porque ese llamado de Macedonia ocurrió y Pablo obedeció el llamado del Señor. You want to see more miracles? ¿Tú quieres ver más milagros? Then go to Acts chapter 2. Así, ve entonces a Hechos capítulo 2. In Acts chapter 2, one of the greatest miracles for the preaching of the gospel occurred. En Hechos capítulo 2 ocurrió uno de los más grandes milagros relacionados con la predicación del Evangelio. Every nation of the world, according to this passage, was represented. Prácticamente todas las naciones del mundo, de acuerdo a este pasaje, estaban representados aquí. But the disciples couldn't preach in the language. Pero los discípulos no podían predicar en todos esos idiomas. And God gave them tongues so that people could hear the message and spread. Y Dios le dio en esa ocasión este don de lenguas allí a los discípulos para que ellos pudieran predicar y la gente pudiese entender y así mismo también esparcir el evangelio a sus naciones. The gift of tongues has always been for those people who are away from God. El don de lenguas ha sido para este grupo de personas que ha estado separado de Dios, alejado de Dios. What man cannot do Lo que los hombres no pueden hacer in spreading the message of the gospel, en llevar el mensaje del evangelio, God empowers Dios da poder by his miraculous power. por su poder milagroso.
Paul said, I thank God that I have preached or that I have spoken in tongues more than all of you. Pablo dice, yo doy gracias a Dios que he hablado en lenguas más que todos ustedes. Paul could not speak the languages that he encountered. Pablo no podía predicar los idiomas de las personas a las que él les estaba predicando. No podía hablar esos idiomas. But God always gave him the ability to communicate the message. Pero Dios siempre le dio la habilidad de comunicar ese mensaje. Is it true that the people of the world will hear the message of God? ¿Es cierto que la gente del mundo va a escuchar el evangelio de Dios? Well, let's look at our example. Bueno, vamos a ver nuestro ejemplo. Has God ever moved on men to speak languages to spread the gospel that they could not speak? ¿Se ha movido Dios de una manera para que alguna persona que no hablaba un idioma, no podía comunicar ese idioma o no podía comunicar el mensaje en ese idioma, lo hiciera? The answer to that is yes. Y la respuesta a esto es sí. God did a miracle. Dios hizo un milagro. Has God ever directed the spread of the gospel by moving men where he wants them? ¿Ha movido Dios o ha utilizado Dios el mover a personas para llevar el evangelio? The answer is yes. Y la respuesta a esto sí. Dios ha movido a personas de distintos lugares para llevar el evangelio. God moved Philip. Dios movió a Felipe. God moved Paul. Dios movió a Pablo. And over he provided a preacher. Y una y otra vez Dios se proveyó de un predicador. How shall they hear except there be a preacher? ¿Cómo van a escuchar a menos que haya un predicador, alguien que les predique? Has God ever provided an entire nation to tell a story of a Christ who came to save? ¿Le ha provisto Dios a una nación completa alguien que le contara el evangelio de Cristo, de un Cristo que vino a salvar? Yes. Sí. Everything necessary Todo lo que sea necesario has been done by the preaching of God's word. ha sido hecho por medio de la predicación de la palabra de Dios. And where man could not do the task, Y donde no había hombres no habían hombres para hacer este trabajo, God has intervened supernaturally. Dios ha intervenido de manera sobrenatural y ha enviado a alguien a llevar el evangelio. Will every man hear the gospel? Todo el mundo va a escuchar el evangelio, todo hombre escuchará el evangelio. I say that by the Bible's own evidence, Yo digo que por la evidencia que hemos visto en esta mañana de la palabra de Dios, the answer is yes. la respuesta es sí. The preponderance, the abundance of evidence La abundancia de evidencia says that God will work miracles to get his gospel where it needs to be heard. dice que Dios obrará de manera milagrosa para llevar su palabra, para llevar su evangelio donde necesita ser escuchado. He will work on the heart of the preacher, Él va a obrar en el corazón del predicador and he will work on the heart of the sinner. y va a obrar también en el corazón del pecador. And people will hear the message. Y la gente va a escuchar el mensaje. Today, aren't you glad that Jesus Christ gave his message through preachers to you so that you can believe? ¿No estás contento tú hoy día de que Dios llevó su mensaje del evangelio por medio de predicadores a tu vida para que tú creyeras en el evangelio? In my heart, my answer is, thank God. Y en mi corazón la respuesta es gracias Dios. Because as a 14-year-old boy who knew nothing about God, I heard the message. Porque como un niño de 14 años, a la edad de 14 años, no conocía nada acerca de Dios, yo pude escuchar el mensaje del evangelio. And I believed in Jesus. Y yo creí en Jesucristo. And if you know Jesus today, it's because you heard the message that Jesus can save sinners and you believe it. Y si tú crees en Cristo hoy, tú también esta mañana puedes ser salvo. I close with this. Yo termino con esto. We went to Chile in 2013. El año pasado nosotros fuimos a Chile. When we got to the islands where we were going to be working,
Cuando llegamos a la isla donde íbamos a estar trabajando, the medical doctor that was there el doctor que estaba allí did not want us. no nos quería. For some reason, he did not like us, and we could not figure out why. Por alguna razón, él no quería que nosotros estuviéramos allí, nosotros no le caíamos bien y no sabíamos cuál era la razón. We had all the permission from the government to come. Nosotros teníamos todo el permiso que el gobierno había requerido para nosotros ir allá. But he met us on our arrival and told us that he had told everyone to stay away from our clinic. Pero él nos encontró cuando nosotros llegamos allí a la isla y nos informó que él le había dicho a todo el mundo en esa isla que no fueran a la clínica que nosotros íbamos a tener. And on that first day in the evening, Y ese primer día en la noche, he came in to talk with us. él vino y habló con nosotros And he began to explain to us how we were not needed. y él empezó a explicarnos por qué nosotros no éramos necesitados We allí. were not wanted. Nosotros no íbamos a ser bien recibidos allí. And I was praying the whole time, Lord, how do I change this man's mind? Y a lo largo de todo ese tiempo yo estaba orando al Señor y pidiéndole que me ayudara para ver cómo iba a cambiar la mente de este hombre. And God spoke to my heart. Y el Señor habló a mi corazón. And I said, sir, Y yo le dije, mire Señor, there is a story in the Bible that I would like to tell you. yo le dije, mire, hay una historia en la Biblia que yo quisiera contarle a usted. And in this story, Moses holds his hands in the air, and as long as his hands are in the air, Israel wins the battle. Y en esta historia, Moisés estaba levantando sus brazos y mientras Moisés estuviese levantando sus brazos, el pueblo de Israel estaba en victoria en esa batalla. When his hands got tired and they dropped, Israel began to lose the battle. Cuando sus brazos se cansaban, cuando él se cansaba de tener sus brazos arriba y se caían sus brazos, entonces el pueblo de Israel empezaba a perder. And two of his closest held his hands in the air and they won. Y dos amigos de él y dos personas cercanas a él le levantaron sus brazos y entonces el pueblo de Israel ganó esa batalla. I said, I've come here to hold up your hand. Y yo le dije, mire, yo he venido aquí para levantar su brazo también. How can I be your servant? Yo he venido aquí y quiero ser su siervo en este día. And he really had no answer. Y él realmente no tuvo ninguna respuesta a eso. God began to work in his heart. He was from Cuba. Dios empezó a obrar en su corazón. Este era un doctor que había venido de Cuba. Él era un socialista. He didn't like Christians. A él no le gustaban los cristianos. He believed we were a problem. Él creía que nosotros éramos un problema. As the clinics went on, his heart began to change. Y en la medida que los días transcurrieron allí, su corazón empezó a ablandarse y a cambiar. We had finished the clinic. Nosotros terminamos esos días la clínica allí. He came in the last night. Y él vino la última noche. And before God, what I'm about to tell you is the whole truth. Y lo que le voy a decir es la verdad totalmente. He came in and he said, I just left a woman who is dying. Él nos dijo, yo acabo de dejar a una mujer que se está muriendo. And there is nothing that I can do for her. Y no hay nada que yo pueda hacer por ella. He said, but she needs spiritual help. Y él nos dijo, pero que sobre todo esa mujer necesita ayuda espiritual. We were overwhelmed. This was an unbelievable reversal. Nosotros estábamos totalmente sorprendidos. Esto era un cambio total en la actitud de este doctor. So our missionary went with him back to his home. Así que nuestro misionero fue hacia donde estaba esta mujer, la casa de esta mujer. He preached the gospel to the husband and the wife. Y él le predicó el evangelio al esposo de la mujer y a la mujer también. Both of them received Christ. Y ambos hicieron profesión de fe. He gave the gospel to the doctor. Él también compartió el evangelio con el doctor. And the doctor said, I cannot believe it right now. Y el doctor dijo, bueno, yo ahora mismo no puedo creer. But the change was remarkable. Pero el cambio que hubo en su corazón y en su actitud fue sorprendente. God can change the heart
of the hardest sinner Dios puede cambiar el corazón del pecador más duro so that he will appreciate the message so greatly para que él pueda apreciar el mensaje de una manera tan grandiosa that even in his lost condition, que aún en su condición perdida, estando perdido todavía, he will hope that others will hear and believe. él esperaría que otros puedan creer también. Does God send the gospel? ¿Envía Dios el Evangelio? Sí. God gives his word. Dios da su palabra. Let's bow our heads for prayer. Vamos a inclinar nuestros rostros y a orar. Before we close, I'd like to pray for you. Antes de terminar, yo quiero orar por ustedes. Is there anyone here this morning that has never known Christ as Savior? ¿Habrá alguna persona aquí en esta mañana que todavía no conoce a Cristo como su Salvador? ¿Alguna persona que no conoce a Cristo como su Salvador en esta mañana? You're willing to forsake your sin. ¿Tú estás dispuesto a abandonar tu pecado? You're willing to turn to Christ. ¿Tú estás dispuesto a acudir a Cristo? You're willing to believe that He is the Lord of all ¿Tú estás dispuesto a creer que Él es el Señor de todo and that He can forgive your sin? y que Él puede perdonar tus pecados? If you're willing right now to trust Christ Si tú estás dispuesto en este momento a confiar en Cristo to take away your sin, para que tome tus pecados, would you let me pray for you? ¿me dejarías orar por ti en esta mañana? Would you lift your hand and say, pray for me? I would like to know more about Jesus. Si usted quiere que en esta mañana oremos por usted y usted quiere conocer más acerca de Jesús, levanta tu mano ahí para nosotros poder orar por ti en este momento. ¿Habrá alguien en esta mañana que dice, yo quiero conocer más de Jesús? Yo quiero que Jesús perdone mis pecados. ¿Habrá alguien así? Nosotros hemos escuchado en esta mañana que ciertamente nuestro Dios ha enviado su mensaje poderoso del Evangelio. Y hemos visto cómo desde el Antiguo Testamento este mensaje ha estado disponible a todas las naciones. Y por la gracia y la misericordia de Dios, este mensaje también ha llegado a nuestro país. Este mensaje ha llegado a nuestra ciudad, pero sobre todo en esta mañana tú has escuchado el mensaje del Evangelio. ¿Quieres tú en esta mañana conocer más de Jesús? ¿Quieres tú en esta mañana recibir el perdón de pecados? Si es así, levanta tu mano y déjanos saber para nosotros orar por ti, para nosotros acercarnos a ti en esta mañana y poder hablar contigo de manera personal. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Muy bien. Aquellos que ya conocen a Cristo como su Señor y Salvador, qué bueno es que nosotros podemos conocer a Cristo. Damos gracias a Dios porque un día alguien nos predicó el Evangelio. Pero en esta mañana hemos visto que el plan del Señor, el programa del Señor para llevar el Evangelio es precisamente utilizando hombres y mujeres que estén dispuestos a compartir lo que Dios ha hecho en sus corazones. En esta mañana queremos una vez más comprometerles a ustedes. Ustedes saben, hermanos de nuestra iglesia, que este año y el próximo año nosotros queremos enfocarnos y dedicarnos de una manera más de lleno a lo que es el Evangelio. Así que una vez más, por medio de la palabra de Dios, nosotros hemos escuchado la responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros para llevar el Evangelio. ¿Cómo oirá la gente que está perdida si nosotros no vamos a predicar? Quiere el Señor que en esta mañana cada uno de nosotros podamos renovar ese compromiso de llevar el Evangelio. Vamos a orar y después el hermano Ariel vendrá para tener un último himno. Padre, gracias te damos por la predicación de tu palabra y cómo nosotros podemos apreciar a lo largo de todas las Escrituras
cómo tu plan ha sido de llevar ese mensaje precioso de salvación. Gracias te damos, Señor, porque a lo largo de la historia, distintos hombres y mujeres obedecieron este llamado de predicar el Evangelio de forma tal que un día nosotros pudimos escucharlo. Obra en los corazones de nuestros hermanos, obra en nuestros corazones, Señor, para que también nosotros estemos dispuestos a hacer nuestra parte en este programa, en este plan tuyo, para que otras personas también puedan escuchar el Evangelio. Pon en nosotros una carga, o más bien pon en nosotros un deseo ferviente de llevar este mensaje de salvación, para que nuestros familiares, para que nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo también puedan reconocer que Cristo es el Señor y el Salvador. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.